Hola, bienvenidos una vez más a tu podcast Hablemos de Psico-Oncología. Mi nombre, Renmalí Ángulo. Ser paciente no es tarea fácil, no solo por lo que implica la enfermedad que puedas padecer en ese momento, sino también por los cambios y el desconocimiento que muchas veces acarrea el proceso de enfermedad y o tratamiento. Esto es especialmente importante en el paciente con cáncer, ya que su vida en un giro de 180 grados cambia por completo, dejándolos en muchos casos con muchas interrogantes. Pero ¿sabías que existe una declaración de derechos de los pacientes con cáncer que puede ayudarte a entender tu proceso oncológico? Hoy hablaremos sobre esto. ¿Comenzamos? La Declaración de los Derechos de los Pacientes con Cáncer es un documento creado por y para los pacientes que nació por la necesidad de poner sobre la mesa las necesidades de las personas con esta enfermedad. En las últimas décadas, la aplicación de los derechos de los pacientes y la implicación de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre su salud se ha convertido en una tendencia al alza en la mayoría de los países. Esta línea de actuación sobre los derechos de los pacientes se origina en el reconocimiento de valores fundamentales, pero también en los cambios que han tenido lugar en las relaciones entre médicos y pacientes. Una relación que va acercando posiciones y que otorga cada vez más un papel central a un paciente informado. Precisamente con el fin de informar a los pacientes de cáncer de sus derechos, las asociaciones europeas de cáncer han elaborado y acordado la firma de una declaración conjunta sobre la promoción y cumplimiento de los derechos de estos pacientes. Cuando solicitamos los servicios de un médico, enfermera o profesional de la salud, le encomendamos nuestra salud y principalmente nuestra vida. Todos los pacientes tienen derechos y es importante que los conozcas para hacerlos valer adecuadamente. Se trata de 10 derechos plasmados en una declaración conjunta firmada por los 39 miembros de la European Cancer League y que se resumen en: primero, la consideración del paciente con cáncer como un usuario de los servicios sanitarios. Por paciente se entiende el usuario de la salud, tanto si está sano como enfermo. Por tanto, el paciente de cáncer es aquel que padece cáncer o problemas causados por él. Segundo, reconocer el derecho del paciente de cáncer a la calidad de vida, a la integridad física y psíquica y al respeto a sus valores y creencias. Los pacientes no deben ser discriminados por sus valores e ideas morales, culturales, filosóficas, ideológicas y religiosas. Tercero, el derecho del paciente con cáncer y sus familiares al tratamiento médico, cuidado y el apoyo psicosocial. Esto incluye aspectos como el derecho a una igualdad de acceso a los tratamientos, el derecho a elegir y cambiar libremente de profesionales e instituciones sanitarias o el derecho a solicitar una segunda opinión, entre otros. Cuarto, el derecho del paciente de cáncer a recibir información comprensible sobre el proceso de su enfermedad y adaptado a sus necesidades. Los pacientes tienen derecho a ser informados plenamente sobre su estado de salud. Esto incluye su situación médica, los tratamientos posibles, los riesgos y beneficios de cada tratamiento o las alternativas a estos tratamientos. De la misma forma, los pacientes también tienen derecho a no ser informados si así lo piden. Quinto, el derecho del paciente de cáncer a participar en la toma de decisiones sobre cualquier acto relativo a su enfermedad. Los pacientes tienen derecho a decidir sobre cualquier acto médico y sobre su participación en la investigación científica y en la enseñanza de la medicina. Sexto, reconoce el derecho del paciente de cáncer a la confidencialidad de la información y al acceso a su historia clínica. Toda la información sobre el estado de salud, el diagnóstico, el pronóstico y cualquier información de carácter personal debe ser confidencial y solo se revelará si el paciente da su consentimiento. Séptimo, derecho del paciente de cáncer a recibir apoyo social en el proceso de su enfermedad. A menudo, el proceso de la enfermedad conlleva problemas económicos, por tanto, deben recibir apoyo económico y social, así como formación y posibilidades de trabajo. Octavo, el paciente de cáncer tiene la responsabilidad de colaborar con los profesionales e instituciones sanitarias durante el proceso de su enfermedad.
Noveno, derecho del paciente de cáncer a disponer de los mecanismos necesarios que aseguren el ejercicio de sus derechos. Y por último, el derecho del paciente con cáncer a ejercer sus derechos sin discriminación y bajo el amparo de un marco legal. Deben existir medios apropiados para el ejercicio de los derechos plasmados. Además de estos derechos legales, que podríamos resumir como aquellos a los que tanto pacientes como profesionales deben adherirse según las constituciones vigentes, tenemos que plasmar los derechos que el paciente tiene sobre su propio proceso de enfermedad y que en el caso del paciente con cáncer podemos resumir en que tienes derecho a decidir libremente sobre tu atención. Tienes derecho a decidir con libertad, de manera personal y sin ninguna forma de presión, aceptar o rechazar cada procedimiento diagnóstico o terapéutico ofrecido, así como el uso de medidas extraordinarias de supervivencia en pacientes terminales. Tienes derecho a otorgar o no tu consentimiento válidamente informado. El paciente, o en su caso el responsable, tiene derecho a expresar su consentimiento o no sobre los procedimientos, tratamientos e incluso en su participación en ensayos clínicos o en la donación de órganos. Tienes derecho a ser tratado con confidencialidad. Tienes derecho a que la información que expresa tu médico se maneje con estricta confidencialidad y que no se divulgue más que con la autorización expresa de tu parte, incluso la que derive de un estado de investigación al cual te hayas sujetado de manera voluntaria, lo cual no limita la obligación del médico de informar a la autoridad en los casos previstos por la ley. Tienes derecho a contar con facilitadores para obtener una segunda opinión. Como paciente, tienes derecho a recibir por escrito la información necesaria para obtener una segunda opinión sobre tu diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionado con tu estado de salud. Tienes derecho a recibir atención médica en caso de urgencia. Cuando está en peligro la vida, un órgano o una función, el paciente tiene derecho a recibir atención de urgencia por un médico en cualquier establecimiento de salud, sea público o privado, con el propósito de estabilizar sus condiciones. Tienes derecho a contar con un expediente o historia clínica y por último, tienes derecho a ser atendido cuando no estés conforme con la atención médica recibida, es decir, tienes derecho a ser escuchado y recibir respuesta por la instancia correspondiente cuando no estés conforme con la atención médica recibida, tanto en los servicios públicos como en los privados. Esta declaración de derechos se basa en los derechos humanos y en otros principios y disposiciones relativas a los derechos de los pacientes. De esta forma, se recogen aspectos como el derecho al cuidado y tratamiento médico y psicosocial, el derecho a la información, a la participación del paciente en la toma de decisiones, así como las responsabilidades de éste en la colaboración con los tratamientos. Por lo tanto, no olvides hacer valer tus derechos. Para más información sobre esto y muchos otros temas, puedes visitarnos en nuestra página web www.hablemosdepsiconcología.com y en nuestras redes sociales con el @hablemosdepsiconcología. No olvides suscribirte a nuestros diferentes canales como el de YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.